Bueno, buenas tardes. Voy a retomar el tema de la contradicción interna de la ciencia para poder desarrollar los contenidos que restan trabajar, que los voy a presentar hoy todos en tres videos diferentes para que los tengan disponibles, que es, decíamos, el tema de la contradicción interna de la ciencia, que Samaja propone como una doble exigencia que a la ciencia parece que se le exige, que se le hace, que aparentemente resulta incompatible, ¿sí? Que es el doble requisito de que la ciencia proponga teorías para explicar los hechos, pero al mismo tiempo que las teorías queden enmarcadas en los hechos que de alguna manera pretende explicar, puesto que la teoría se presenta siempre como un desbordamiento. Recordemos, cuando hablamos del conocimiento en general, habíamos dicho que el conocimiento siempre desborda la experiencia puntual, el hecho de que yo aprenda a atarme cordones, aprenda a cocinar un budín, nunca queda agotado en una experiencia puntual. Cuando yo aprendo, aprendo lo general, es decir, que aprendo un esquema, aprendo una operación y parece que los hechos no parecen poder mostrar fácilmente cómo es que de experiencias particulares yo llegué a esa cosa general. En ese sentido, la contradicción interna que Samaja presenta lo que dice es, si es que la teoría debe derivarse de los hechos, pareciera que los hechos, que son solamente particulares y que no tenemos otra manera de entrar en contacto con ellos que de manera particular, pareciera entonces que la teoría va siempre más allá de lo que debiera ir. Es decir, parece que siempre hiciera algo que no es genuino, que no es aceptable, porque siempre va a ir más allá de los hechos, y los hechos no pueden nunca justificar esa pretensión de universalidad, ¿sí? Al mismo tiempo, decíamos que aun si fuera posible por algún motivo el conocimiento universal y los hechos son solamente lo particular, acá nos encontramos con el otro inconveniente, que es el asunto de la validación. Y si tomamos el eje del método que propone Samaja cuando presenta la invariante, la estructura invariante del proceso de la investigación, donde tenemos por un lado el producto o el objeto de donde surge la contradicción interna, y luego el método, que tiene ambas actividades vinculadas con el descubrimiento y la validación, Samaja lo que dice es que aparece la pregunta en torno a cómo se descubren los conocimientos y cómo se validan, ¿sí? En el caso de cómo se descubren, digo, ¿de dónde proviene el conocimiento sobre lo universal? Sobre todo si se trata de descubrir lo universal de los hechos empíricos, si es que yo solamente puedo experimentar lo particular con el hecho empírico. Yo no tengo experiencias con las zapatillas en general, decíamos nosotros. Solamente me ato zapatillas en particular. La generalidad es una representación mental, no es algo con lo que podemos experimentar realmente. Y desde el punto de vista de la comprobación, aun si nosotros decimos que nuestro conocimiento de atarme zapatillas no se agota en ninguno en particular y alguien me dice, bueno, mostrame que sabes atarse en general las zapatillas, no voy a poder mostrarle que sé atarme en general las zapatillas, voy a poder mostrarle que sé atarme todas las particulares que me brinde, de manera tal que la validación tampoco puede realizarse en los hechos particulares porque cada comprobación solo muestra que en este caso la teoría vale, no muestra la universalidad de la teoría, ¿sí? La universalidad de la teoría no solamente parece inexplicable en torno a su origen, sino que también parece invalidable desde el punto de vista de la operación. Parece que yo solamente puedo mostrar que ahora la cosa sale, ¿sí? Que ahora ocurrió, ¿sí? En este sentido decíamos que esta contradicción en torno a cómo pensar el origen y las validaciones entre estos dos componentes que son las teorías, por un lado, que pretenden explicar los hechos y los hechos mismos que se observan, constituyen el gran asunto, el gran problema epistemológico que va a aparecer en la modernidad tardía y que va a retomar el siglo XX como grandes discusiones en torno a lo científico que vamos a tratar de abordar en las clases de hoy. Vamos a servirnos de una metáfora para poder entender rápidamente de qué hablamos cuando hablamos del origen del conocimiento. En principio, si yo tengo una imagen como esta, en donde tengo a un sujeto de la ciencia frente a una realidad exterior, y podemos imaginar de algún modo que su intención de conocer, ¿sí? Podríamos equipararla con la actividad de arrojar flechas a una diana, ¿sí? Digo, la flecha que yo disparo no es la que da en el blanco necesariamente.
es la que yo creo que va a ir a dar en el blanco. Yo puedo disparar varias flechas, algunas darán en el blanco y otras no. Por lo tanto, cada flecha que yo voy a decidir disparar es una expectativa de acierto en un blanco que yo me propongo. De manera tal que si yo conociera ciertos factores de la realidad en la que estoy parado, es decir, por ejemplo, si hubiese viento, la velocidad del viento, el lugar de la diana donde quisiera yo que la flecha vaya, la distancia que yo tengo respecto de la diana o del blanco, etcétera, etcétera, yo puedo tomar entonces algunas decisiones para ver cuál ángulo en el arrojar la flecha con el arco, con qué fuerza, con qué tensión, va a tener más probabilidades de acertar, ¿sí? Cada flecha en ese sentido es una expectativa. Cada expectativa de llegar al blanco es lo que vamos a llamar hipótesis de acierto. Es decir, el investigador, cuando se enfrenta a la realidad, lo que tiene son hipótesis, lo que tiene son expectativas sobre el mundo que pretenden acertarle al mundo, pretenden tener algún nivel de certeza o de adecuación sobre lo que el mundo es, ¿sí? A esta hipótesis de acierto, a esta capacidad de poder representarme una expectativa de ese acierto, la ciencia lo llama hipótesis, ¿sí? La hipótesis es entonces una expectativa de predicción, ¿sí?, de acierto respecto de algo que me interesa indagar. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse ahora entonces es, ¿de dónde surgen las hipótesis que el investigador ensaya cuando experimenta con la realidad y cómo es que llega a probar el valor de las hipótesis? ¿Cómo es que llega a mostrar que una hipótesis que se había planteado era cierta? En el caso de la flecha, por ejemplo, yo tengo podría preguntarme, por un lado, ¿cómo sé cuándo acierto? Bueno, según lo que entiendo que es la lógica del tirar con el arco y la flecha a un blanco, entiendo que acierto cuando le pego en el centro exacto de ese blanco que yo he dispuesto, de manera tal que si le pego justo en el blanco, en ese centro he acertado y si no, no he acertado, ¿sí? Cuando hablamos de una hipótesis, es más complejo, por supuesto, el asunto, pero de alguna manera hay algo de la idea de que se valida la hipótesis en la medida que se considera que se ha acertado, que se le ha pegado en el blanco a la cuestión que se planteaba. La pregunta es, ¿cuándo nos damos cuenta que le hemos pegado al blanco? Porque en el caso de la diana es fácil ver, o hasta cierto punto es fácil ver, y sin grandes problemas de discusión, cuando algo está más cerca del centro o no. Cuando hablamos de hipótesis o de interpretaciones sobre la realidad, es un poco más complejo el asunto porque se juegan otros elementos que subjetivan bastante esas discusiones. Nosotros habíamos visto que en torno a estas preguntas de dónde surge el conocimiento y cómo se lo valida, ¿sí?, en torno a la pregunta cómo es que los sujetos científicos llegan a producir estos conocimientos, habíamos dicho que la modernidad responde a esto a partir de tres grandes versiones de la experiencia personal. Por un lado teníamos la respuesta del racionalismo a la Descartes, es decir, yo tengo ideas en mi cabeza y de esas ideas derivo premisas particulares y esas premisas particulares me permiten tener comprensión sobre la realidad. Y teníamos también la versión empirista, la versión de que yo llego a esos conocimientos por vía de la observación. Y finalmente teníamos una última versión que no llegamos a desarrollar completamente, pero que la presentamos, que es el historicismo, que va de alguna manera a proponer un tipo de experiencia distinta, que es la primacía de la experiencia protagónica, del hacer, no solo del pensar o del observar, ¿sí? Vamos a ver una serie de ejemplos bastante sencillos para poder entender las diferencias entre una cosa y la otra. ¿Cuál sería la idea del racionalismo o de que todo arranca en la idea, ¿sí? Si yo tengo un carpintero que tiene que fabricar una silla, ¿sí?, la pregunta ¿cómo es que has podido fabricar la silla? La respuesta es porque se ha podido representar esa silla, porque tiene en su cabeza una idea de lo que es la silla, de manera tal que la idea aparentemente tiene que preceder a la posibilidad del diseño del objeto, ¿sí? Para diseñar algo no solamente hay que hacer, sino que hay que tener una capacidad de proyectar
y en eso consiste justamente el diseño de algo, la capacidad de proyectar. Por lo tanto, está claro que antes del objeto no hay solamente un hacer, o incluso antes del objeto y antes del hacer hay algo más, que es la idea sobre el hacer para generar el objeto, ¿sí? Si yo digo que lo primero en el orden de la cosa es simplemente la idea, y que la idea viene conmigo y no le postulo ningún otro origen, estoy en la idea de alguna manera que postula Descartes. Habíamos dado el ejemplo de las madres, de las mujeres, si yo no recuerdo mal, donde teníamos esta idea de, bueno, yo nací con este concepto, no lo aprendí en ninguna parte, vino conmigo, ¿sí? Esa es la famosa idea innata. La segunda idea es, bueno, el mundo está lleno de sillas, basta que alguien observe varias sillas para que pueda abstraer de manera inductiva, por generalización, una silla que después puede entonces pensar como una silla más o menos modélica sobre la cual seguir haciendo sillas, ¿sí? Esta sería como la explicación empirista. Lo que hay es un sujeto que observa, ya no solamente que piensa, sino que primero observa, ¿sí? Primero realiza una observación de las sillas individuales, y luego hay un proceso de abstracción y de generalización en una silla que podríamos llamar la silla general, ¿sí? Como cuando decíamos, de alguna manera, me ato zapatillas individuales, ¿sí? Acá sería observo sillas individuales, ¿sí? Y luego puedo llegar a conceptualizar la silla por un acto de generalización. Otra posibilidad es que yo, en lugar de observar sillas, observe a gente sentada, ¿sí? Gente que se ha sentado en alguna superficie, y entonces puedo de alguna manera imaginar, variando algún elemento, algún objeto, ¿sí? Serían todas, digamos, sería también una variante inductiva, una variante empirista de observar a gente sentada. ¿Qué dice el historicismo? Porque hasta acá tenemos la respuesta del innatismo, yo nací con la idea, tenemos la respuesta de la observación, que decíamos que es problemática, porque para poder observar esto, para poder decir que uno puede pensar la silla porque ha observado sillas individuales, decir que yo tengo una idea general de la silla porque primero tengo las individuales, tiene el problema de que habría que explicar cómo yo observé la silla individual, cómo sé que es una silla. Digo, si yo puedo observar y reconocer algo como una silla individual es porque ya la reconozco como tal. Nadie puede llegar a una idea general por medio de una representación particular si no tiene primero la noción, ¿sí? Justamente el gran problema del empirismo es precisamente que da por sentado que nosotros nacemos observando, que nosotros podemos observar sin la categoría previa. Resulta que observar sillas individuales requiere tener yo primero el conocimiento de lo que es una silla, si no, no voy a poder nunca saber cuándo algo es una silla. Y lo mismo pasa con la superficie sentable. Yo no puedo saber lo que es una superficie sentable en tanto y en cuanto no tengo de antemano esa representación. Por lo tanto, lo primero no puede ser la observación de superficies para sentarse, porque la observación ya implica la noción que es precisamente lo que queremos explicar. No la podemos derivar del observado, más bien tenemos que identificarla, más bien podemos identificar superficies para sentarnos porque disponemos de una representación elemental de lo que sentarse es, ¿sí? Pero tampoco la representación puede venir de otra representación simplemente, de una idea más general, porque entonces siempre cabe la pregunta de dónde vino la idea general, de manera tal que ambas respuestas parecen improcedentes. Yo creo que una respuesta posible y que es coherente con la que entiendo que es el historicismo tiene que ver con ni el hecho de que el pensamiento abstracto sea primero, ni el hecho de la observación sea primero, sino que la acción es primero, ¿sí? Si hablamos de el sentarnos, es probable que lo primero no haya sido ni pensar en una idea pura, ni observar sillas, ni observar a gente sentada, sino simplemente actuar la posición ergonómica bípeda, ¿sí? Que nos llevó a la posibilidad de estar en una situación de relativo descanso, pero que de alguna manera nos permitía al mismo tiempo salir corriendo rápido o levantarnos rápido y usar rápidamente los brazos si había que defenderse de algún animal. Es decir, primero fue la posición del cuerpo en actitud de poder sentarse, en actitud de estar relajado, estar de alguna manera semierguido, ¿sí? Y en lugar de estar acostado. Y luego fue la posibilidad de ver dónde se podía poner ese cuerpo. Lo primero es actuar el cuerpo. Lo primero tiene que haber sido la
actuación misma de la ergonomía bípeda, de la capacidad de actuar y de poner el cuerpo en circunstancia en la que el cuerpo podía estar descansando en una situación de relativa tranquilidad, de no amenaza, pero al mismo tiempo de estar siempre alerta, ¿sí? Y esa posición que hoy llamamos la de estar sentado, ¿sí? Se pudo luego entonces abstraer, se pudo pensar. Entonces cualquier superficie que me permitía a mí tener esta posición es una superficie sentable. ¿Sí? Acá lo que tenemos es que el origen no es ni un pensamiento puro, ni la observación pura, ni de sillas o de superficies sentables, ni de personas sentadas, sino actuar el cuerpo para que asuma la posición de estar en cierto estado de semirrelajo. ¿Sí? Esto sería el concepto de praxis que el historicismo propone. ¿Sí? Y que nosotros decíamos que vinculábamos con la idea de los ejemplos que creo que dimos sobre la mujer de madre, esta idea de la madre que ni observa madres en el mundo ni ha nacido con el instinto materno, sino que simplemente es madre, protagoniza el vínculo en sus dos extremos, tanto porque ha sido hija desde que tiene algún nivel de capacidad de tener experiencias, como porque ahora es madre. ¿Sí? Estas tres alternativas, decía, van a reaparecer en el siglo XX con otros nombres, ¿sí? Pero las tres alternativas del empirismo, el racionalismo y el historicismo van a reaparecer en las discusiones científicas. El empirismo va a aparecer en la versión de lo que se llama el positivismo lógico, que si han leído ya el texto de Chalmers, el capítulo sobre falsacionismo, quizás han visto ese nombre, quizás no saben muy bien qué es. Hoy lo voy a explicar un poquitito, porque eso lo viene explicando en algunos capítulos anteriores que ustedes no tenían para leer. Y luego el racionalismo del siglo XVII, XVIII va a reaparecer en la forma del falsacionismo y sobre todo del estructuralismo, que va a aparecer en manos de Kuhn en particular, ¿sí? La idea de que hay algo previo, ¿sí?, a la observación, o problemas y teorías, o paradigmas, o representaciones, o lo que fuera, y que la observación en última instancia es dependiente de ella. ¿Sí? Y finalmente el historicismo va a tener su representación en el siglo XIX y XX en una vertiente que se llamó materialismo dialéctico o constructivismo. ¿Sí? Les doy algunos nombres por si alguna vez en la vida se cruzan con esos tipos de textos. Básicamente remiten a estas tres posiciones. Vamos a ver un poco cómo aparecen estas tres versiones. Decíamos que el empirismo tiene un tuneado en el siglo XX, es decir, reaparece el empirismo. El empirismo siempre, desde que apareció en su momento, fue relativamente vapuleado. Yo creo haberles mencionado que el empirismo tiene siempre la ventaja para el sentido común de que parece coincidir con lo que resulta de primera evidencia. ¿Sí? Es obvio que las cosas que vemos son ciertas, es obvio que tiene que haber sido primero el ver la cosa y luego pensar en ella, y sin embargo ese sentido común es problemático, porque cuando uno empieza a tratar de hilar fino sobre algunas cuestiones, aparecen varios inconvenientes, y el empirismo no ha podido resolver esos inconvenientes de manera airosa, de modo tal que ha sido como sopapeado por toda la historia de la ciencia, por toda la filosofía de la ciencia desde que apareció hasta el día de hoy. Sin embargo, tiene una capacidad de readaptación y de recuperación bastante notable también, y reapareció en el siglo XX bajo el nombre de positivismo lógico. El positivismo lógico lo que dice, a diferencia del empirismo de la primera etapa, que decía que lo primero eran las impresiones sensoriales, que el sujeto recibía el conocimiento de manera pasiva a partir de las impresiones sensoriales. Bueno, posteriormente algunos empiristas, por ejemplo, como Locke y Hume incluso, ya de la época, empezaron a advertir que no era directamente la impresión sensorial, en realidad había una actividad mental que organizaba esos materiales, es decir, que había una capacidad de encontrar recurrencias, y empezó a aparecer un concepto que en el siglo XIX y XX se redefine como la percepción, ¿sí? Esto ya no es la sensación pura, sino la percepción de lo real, la percepción empírica, en donde la percepción ya no es meramente pasiva. ¿Qué diferencia entre sensación, impresión sensorial y percepción? La impresión sensorial es una reacción puramente pasiva ante un estímulo. Es decir, mi ojo recibe un estímulo de luz y el ojo reacciona sensiblemente. En cambio, la percepción es una actividad que opera al revés, que
desde la actividad del sujeto configura el afuera. De manera tal que si la impresión sensorial es una receptividad y una pasividad, la percepción ya implica una actividad del sujeto, alguien que hace algo con eso que recibe, ¿sí? La Gestalt ha estudiado bastante el tema de la percepción, cuando ustedes deben conocer esos ejemplos donde aparece un cierto círculo con algunas líneas que dispuestos de cierta manera parece que semejan un rostro humano. Bueno, ese círculo con esas 4 líneas dispuestas de cierta manera que representan un rostro humano para quien lo puede humanamente interpretar, digo, esa percepción está poniendo en esa impresión algo que en la impresión misma no está, que es la manera en la que organiza. Es decir, yo veo el círculo, yo veo las líneas, pero el rostro, la semejanza con un rostro no está en el círculo, la pone el sujeto. Eso se llama la percepción. Los positivistas lógicos incluso dijeron que tampoco la percepción era lo fundamental, porque incluso la percepción junto con la sensación todavía dependían groseramente de una materialidad corpórea y por lo tanto eran fácilmente engañables. Todo lo que es directamente corpóreo matérico parece que nos engaña con facilidad. Entonces parece que lo que menos es sensible al engaño, no que no es sensible en modo alguno, es decir, no que no puede ser engañado nunca, pero pareciera que la vista, los órganos sensoriales e incluso la percepción se pueden ser engañadas fácilmente, de manera tal que cuando un filósofo muy antiguo que se llamó San Agustín, que decía, cuando yo meto el remo en el agua y veo que el remo se quiebra en el agua, que para mí yo lo veo como si se inclinara, bueno, evidentemente parece que, pero no es, yo ya sé que no es. Es decir, los sentidos nos engañan, ¿sí? Ahora, ¿yo cómo es que sé que realmente el remo no? Bueno, por lo que sé, por mi estructura de conceptos, por mi capacidad de discursar, por mi capacidad de pensar, y eso es gracias al lenguaje. Por lo tanto, pareciera que aunque los sentidos son muy engañables, el sentido puede ser corregido siempre y cuando haya una capacidad lingüística o discursiva de controlarlo, de manera tal que lo importante ya no van a ser las sensaciones ni las percepciones, sino lo que los positivistas van a llamar las proposiciones. Es decir, el sujeto no observa hechos, no opera con hechos puros, sino que opera cuando investiga, cuando trata de conocer, con enunciados sobre hechos. Es decir, cuando yo digo que como investigador analizo datos, no es cierto que analizo entidades sensibles, sino que porque los datos en realidad tienen que estar registrados de algún modo particular y en general esos registros suelen ser en forma lingüística, de manera que aparecen en forma de número o en forma nominal, de manera tal que cuando yo digo que analizo datos, que trato de interpretar, etcétera, lo que interpreto no son los hechos mismos, sino los enunciados que yo he construido a partir de enfrentarme con los hechos. Por lo tanto, para estos empiristas más sofisticados, lo importante no es la percepción y la sensación en sí misma, sino las proposiciones que podemos construir lingüísticamente a partir de esos hechos. Y en la medida en que esas proposiciones están construidas a partir de una estructura lógica que tiene el lenguaje, entonces la receta del positivismo lógico es control de las proposiciones, es decir, controlar que la formulación sea correcta. ¿Cuándo la formulación es correcta? En principio, cuando el enunciado no es ambiguo, cuando el enunciado puede ser verdadero o falso de manera clara, ¿sí? Un enunciado ambiguo, un enunciado que es relativamente engañoso, no se puede poner a prueba, y por otra parte, que el enunciado efectivamente haya surgido luego de tener una experiencia sensible, y finalmente una generalización que se llama inductiva, es decir, luego de que yo veo que el sol sale cada día y registro como enunciado, hoy veo el sol a la mañana en tal lugar. Al día siguiente digo, hoy me levanto y vuelvo a ver el sol salir, vuelvo a ver el sol en tal lugar, etc. Entonces, si yo hago esa experiencia una gran cantidad de veces, ¿sí?
puedo hacer lo que se llama la generalización por inducción. Es decir, generalizar y decir que como hasta ahora siempre ha sido así, puedo pegar ese salto que me dice que entonces debe ser que siempre sale el sol cada día, que entonces mañana puedo esperar también que el sol salga. Esta sería de algún modo la idea del positivismo lógico. ¿Cuál es la diferencia entre el empirismo anterior? Que este positivismo ha tenido que registrar los enunciados. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, en principio la diferencia es esta. Yo puedo decir, yo veo salir el sol a la mañana. Un positivista lógico te diría, no, vos no viste salir el sol. Vos ves el sol en cierta coordenada a la mañana. Eso es lo que tenés que escribir. Porque decir que yo vi salir el sol, yo no vi salir al sol. Yo vi al sol y ya estaba. No lo vi salir de ninguna parte. Incluso si estoy durante toda la noche y veo cómo va clarificando y veo cómo asoma una luz, no veo salir al sol tampoco, sino que voy viendo cómo se va ampliando el espectro de luz. Ese es el nivel de control de las proposiciones. Yo debo ser cuidadoso en qué cosa registro y cómo registro mi experiencia, porque no es cierta en cualquiera de las proposiciones. La proposición, el sol sale cada mañana, no es cierta en ningún caso, porque yo no he visto nunca salir al sol y es indemostrable incluso. Lo que sí puedo mostrar es que mañana cuando yo me levante, si es que todo es como hasta ahora ha sido, yo voy a ver también al sol en la misma posición en la cual lo vi ayer, en el mismo horario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es el control de la proposición. Por eso es que estos empiristas dicen, lo importante es cómo se registra esa experiencia, cómo se la enuncia, cómo se construye el enunciado. ¿Sí? Nosotros, cuando observamos, yo creo que esto no creo que lo he mencionado, pero si no lo agrego ahora también. Cada vez que nosotros observamos algo, nosotros nunca observamos puramente, sino que categorizamos, siempre estamos interpretando cosas, nunca realizamos observaciones puras. ¿Sí? Y esta es la gran crítica al empirismo en general, ¿sí? De manera tal que cuando yo veo, creo que dábamos el ejemplo, en un espacio abierto a una persona empujando un carrito con una criatura dentro, según los parámetros culturales que manejamos, tendemos a pensar que es una mamá empujando el carrito, ¿sí? Y esta idea, ver en una persona que empuja carrito, que se detiene, que le sonríe, que saca a la criatura, que descubre un pecho, que lo pone en la boca del... Esta descripción que creo que habíamos dado, y decir que es la madre, que... Bueno, las madres no son observables, el sujeto madre no se observa, lo que yo simplemente puedo observar es a una entidad que se mueve, ¿sí? Pero yo tiendo a interpretar que por las cosas que hace, por los rasgos que tiene, debe ser un caso de madre, ¿sí? Este tipo de actividades nos muestra a nosotros que en realidad siempre que observamos no estamos nunca solo delante de hechos sensibles, sino que estamos siempre traduciendo a categorías las cosas que vemos. Por eso, para los empiristas más sofisticados, es importante traducir y controlar esas traducciones, ¿sí? Del hecho sensible a la proposición o al enunciado científico, que es y por eso es que la ciencia le pone tanta atención, en particular a la manera en la que enuncia el conocimiento. Una hipótesis tiene que tener cierto nivel de cuidado de cómo se enuncia, porque justamente no de cualquier manera es comprobable una hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Esta propuesta del positivismo lógico, no obstante, fue muy cuestionada, como ha sido cuestionado en general el empirismo, y se le cuestiona en particular, por una parte, su hincapié, no sé si eso lo había puesto acá, no, por un lado, su hincapié en la generalización y en buscar y en creer que por la generalización o la confirmación de los hechos particulares numerosos, entonces es admisible o aceptable decir que un conocimiento ha quedado comprobado en su verdad. ¿Sí? Ellos creían que el conocimiento científico podía ser definitivamente verdadero, una hipótesis podía ser aceptada de manera definitiva como verdadera una vez que se había comprobado una n cantidad de veces que así había sido en particular. Es decir, que yo podía
decir con validez, es verdad que todos los cisnes son blancos porque vi hasta el momento 50 millones de cisnes blancos, ¿sí? Esta insistencia en lo que se llama el método inductivo va a ser cuestionado, y en particular lo va a retomar como una crítica importante el movimiento que vamos a ver como falsacionismo en particular, pero además se le ha cuestionado la idea de que el científico arranca por medio de hechos puros y que puede observar o puede entrar en contacto con los hechos puros aun cuando después los traduzca, ¿sí? Que hay alguna posibilidad de entrar en directo con una observación pura. Esta idea se le ha cuestionado bastante. Dentro de los que han cuestionado mucho el positivismo lógico, aparece una corriente que se llama falsacionismo, que tiene en personas como Popper, al referente más importante, si bien hay varias personas alrededor de esa doctrina filosófico-científica. Básicamente lo que hace el falsacionismo es cuestionar varias premisas del empirismo general y del positivismo en particular. Por una parte, lo que van a proponer es: no es cierto que la ciencia comienza por las observaciones, la ciencia no comienza de esa manera, la observación sería incluso irracional o incluso imposible si no arrancara a partir de cosas que ya tenemos que tener de antemano, que para eso son los problemas y las teorías. Nadie comienza observando, dice Popper. La observación nunca es el primer momento, porque para observar científicamente hay que saber qué cosa ir a observar. Para poder buscar hay que saber qué cosa buscar. Esto yo ya mencioné a San Agustín. San Agustín tiene una frase que es muy interesante, que es: nadie puede buscar lo que desconoce completamente, ¿sí? El que busca algo es porque al menos algo ya tiene de esa cosa que está buscando. Si no, sería imposible incluso reconocerla cuando la tengo delante. De manera tal que el falsacionismo va a recuperar esta idea y decir: no es cierto que la observación es primero. Lo primero es tener un marco desde el cual se va a hacer la observación, que son los problemas que los investigadores se proponen y las teorías que postulan, y que a partir de eso generan observaciones. Yo suelo hacer mención o suelo hacer referencia a un cineasta soviético que se llamó Eisenstein, quizá lo conocen. Él decía, en relación a cómo actuó un cineasta, él es, junto con otros cineastas, uno de los desarrolladores de lo que se llamó la teoría del montaje, que es la manera de editar imágenes. Y había una posición de parte de algunos autores soviéticos, como otro colega suyo que se llamó Pudovkin, que decía que el montaje comenzaba en la sala de edición. Que cuando que el momento de la edición y el montaje tenía su momento luego de haber rodado las imágenes que el cineasta tenía y que comenzaba en la sala de edición. Eisenstein dijo rotundamente que eso era falso, que en realidad el montaje arranca antes del rodaje, que nadie decide rodar nada, nadie va a rodar ninguna escena si no tiene en su cabeza previamente lo que va a querer montar como película, que el cineasta lo que tiene en su cabeza es una idea, que después podrá irla corrigiendo, irla modificando, pero que nadie va a rodar imágenes porque sí, y que el rodaje implica saber qué imágenes necesito, cuántas necesito. Es decir, que dice algo bastante parecido a lo que está proponiendo en ese momento también el falsacionismo, cuando dice: nadie sale a observar en abstracto. Es como si yo dijera: voy a comprar al supermercado cosas. ¿Para qué? No sé. Voy a comprar cosas y ¿para qué las compras? No, las compro, no sé, por las dudas. Nadie compra por las dudas las cosas. La gente que compra con algún criterio, compra en función de lo que quiere cocinar, compra en función de lo que sabe que va a usar, compra en función de la cantidad de gente que hay en su casa, compra en función de ciertos marcos, ¿sí? Nadie compra sin criterio, ¿sí? En ese sentido, dice Popper, ningún científico sale a observar por fuera de un problema que se plantea. Por lo tanto, la observación está siempre limitada y enmarcada en la búsqueda que el investigador se ha propuesto, y por lo tanto ya no observa cualquier cosa, solo observa lo que le interesa, solo observa lo que quiere indagar y lo que le interesa responder, ¿sí?
Por eso Popper va a proponer, la ciencia inicia en realidad su actividad proponiendo hipótesis, arranca por las teorías y por los problemas, y saliendo luego a la realidad a poner a prueba esas teorías. Esta es la propuesta de Popper fundamentalmente. La otra crítica es que a la verificación de hipótesis por la vía inductiva que proponían los positivistas lógicos, la idea de que era posible verificar en el sentido de que podíamos encontrar una confirmación del conocimiento por la vía de la verificación, es decir, cuando encontrábamos casos particulares que confirmaban la teoría, eso nos podía dar la pauta de que la teoría era buena realmente. Popper y el fasciacionismo en general van a decir que no es un camino muy seguro ese, porque lo que se llama la inducción, que consiste justamente en una forma de razonamiento a partir de premisas o enunciados individuales y luego su generalización. Por ejemplo, yo tuve que rendir una vez un examen, estudié un día antes de rendirlo y me fue bien. La segunda vez que enfrenté un examen, también estudié un día antes y también me fue bien. Y así sucesivamente. Entonces digo, bueno, siempre para que enfrente un examen con estudiar con un día con anticipación es suficiente, porque siempre me va a ir así de bien, ¿sí? Aparentemente que hasta el momento a mí me haya ido así de bien no implica de manera necesaria que me tenga que ir bien, y pareciera que hay una alta probabilidad de que no sea cierto esto, de manera tal que en la medida en que la ciencia no le alcanza solo con los conocimientos que hasta el momento parecen ciertos, no le alcanza con una mera probabilidad, sino que pretende tener una certeza un poco más grande, pareciera que la inducción no es el camino más claro para llegar a esa certeza, y esta gente lo que va a proponer es otro camino que ellos llaman la falsación, por eso se llama falsacionismo. Lo que hay que salir a hacer, dicen ellos, no es salir a encontrar que tengo razón, lo importante no es mostrar que una hipótesis es verdadera. ¿Por qué no es importante? Porque en principio nunca sabemos realmente que sea verdadera la hipótesis. Siempre lo más que vamos a poder decir es hasta el momento es así. Hasta el momento no encontramos ninguna cosa contraria a lo que sostenemos. En cambio, si yo encontrara un caso contrario a lo que yo sostengo, entonces parece que es más definitorio que estoy equivocado que cuando digo que tengo la razón porque en esta vez que lo hice ocurrió. Es decir, pareciera que el rechazo de una hipótesis general por un contraejemplo tiene más fuerza que la confirmación. ¿Por qué? Porque aparentemente un ejemplo muy simple es este, lógicamente hablando, esto lo presenta Chalmers también. Si yo digo, este cisne es blanco, este cisne es blanco, este cisne es blanco, todos los cisnes son blancos, todos los cisnes son blancos en realidad solamente significa hasta el momento todos los cisnes que se observaron fueron blancos. Ahora, entre los que se observaron y todos, que son todos los posibles en el tiempo y en el espacio, se da lo que se llama un salto infundado, injustificado, lógicamente inválido, se lo llama también, que implica la generalización de cosas que yo no he visto, pero que presumo que deben ser iguales de las que hasta ahora conozco. ¿Sí? A eso se lo llama la inducción, la inferencia inductiva o el método por inducción, que va de los casos particulares a una generalidad abstracta, una generalidad posible. Ahora, basta con que aparezca un caso de cisne no blanco para que mi teoría de que todos son blancos se caiga. Ahora, que yo hasta ahora haya visto muchos blancos y que haya visto siempre blancos, no significa que todos sean blancos. Y de hecho, si yo no me hubiese movido del continente americano y no hubiese tomado noción de que existe un continente, un lugar en donde hay cisnes negros, siempre habría visto únicamente cisnes blancos. Digo, no habría tenido ocasión de experimentar un cisne negro, pero sin embargo sé que los cisnes negros alguna vez aparecieron. Alguna vez me enteré que estaban esos cisnes negros. Por lo tanto, no alcanza con decir yo nunca los he visto. Siempre he visto blancos. Eso no hace verdadera la hipótesis. Es muy débil una hipótesis meramente confirmada por una gran cantidad de veces que ha salido así y que ha salido airosa. En cambio, cuando yo digo, yo pensaba que todos eran blancos hasta que vi uno negro, esa teoría es falsa para siempre. Esa teoría
de que todos eran blancos no es posiblemente falsa y ya después, no sé si, ya no lo es porque al menos hay uno que no es blanco, ¿sí? Esta posibilidad que tiene la lógica de poder desechar un conocimiento por un contraejemplo es de lo que se va a agarrar el falsacionismo para decir que todo el camino que debe seguir el científico debe ser el de salir a refutar sus hipótesis, no a confirmarlas. Lo importante no es confirmar, sino poner a prueba la potencia heurística de las hipótesis a partir de la búsqueda de casos contrarios a lo que yo imagino. Porque si lo contrario a lo que yo imagino ocurre, entonces lo que yo pensaba claramente, de manera certera, no sería cierto, ¿sí? ¿Qué propone como mecanismo esta propuesta? Que nosotros partimos de una hipótesis general, ¿sí? De un enunciado muy general, deducimos de ese enunciado, por eso es que ellos van a proponer una vía deductiva, ¿sí? De la hipótesis general yo derivo una premisa particular que también debería ser cierta si fuera verdadera esta. Ahora vamos a ver un ejemplo. Identificar algún contraejemplo empírico, esto que se llama contexto de refutación, y finalmente ir a la experiencia a contrastar a ver si tengo razón o no. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo muy sencillito de esta idea, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una teoría que a mí me dice la empatía y el contacto regular entre personas habilita generalmente confianza mutua entre los intercambios habituales entre sí. De manera tal que si esa teoría fuese adecuada, yo podría enunciar esta otra hipótesis general. Entonces, entre Carlitos, el almacenero y yo, hay confianza, pues nos conocemos desde hace mucho y yo soy cliente regular. Por lo tanto, puedo, si esto fuera cierto, aunque Carlitos nunca me haya fiado, porque no se lo he pedido yo jamás, seguramente aceptará hacerlo. Este sería mi enunciado particular que se deriva de acá. Si es cierto que Carlitos me conoce desde siempre y yo soy un cliente regular y esta teoría es aceptable, es esperable que Carlitos me acepte si le pido que me fíe, porque me conoce. Ahora, ¿cuál sería un contraejemplo? Bueno, que Carlitos no me acepte fiarme. Ahora, si Carlitos no me fía, o bien no es cierto que me tiene confianza, o no es cierto que yo soy un cliente regular suyo. Ahora, si yo soy un cliente regular y él me tiene confianza pero no me fía, entonces quizás no es cierta esta teoría general, ¿sí? Es decir, que el contraejemplo falsador, es lo que así se llama Popper a esto, obliga a revisar hacia atrás las premisas de las que hemos partido, ¿sí? Este es un ejemplo muy sencillo, muy elemental de cómo opera lo que Popper va a llamar el método hipotético deductivo, ¿sí? El investigador parte de una teoría que de alguna manera da por sentado que es correcta, que hasta el momento no parece que haya que poner en cuestionamiento. De ella va a derivar una hipótesis general que en sí misma no puede ponerse a prueba, pero que de ella yo puedo derivar enunciados empíricos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer otra distinta. Yo tengo la hipótesis, no importa si es cierta o no, pero tengo la hipótesis de que las personas que tienen, los niños que han tenido en su contexto de formación un apoyo familiar muy contundente, tienen altos niveles de rendimiento académico, altos niveles de capacidad creativa, etc. ¿Sí? Es una hipótesis que en sí misma puede ser aceptable, pero que en sí mismo yo no puedo poner a prueba porque no hay elementos fácilmente empíricos en ella que yo pueda indagar, porque nivel de rendimiento, capacidad de creatividad en sí mismo. Ahora, si yo digo que nivel de rendimiento lo puedo traducir a no calificaciones elevadas obtenidas en evaluaciones, si la capacidad creativa la puedo traducir a la capacidad de desviarse de ciertas tendencias mayoritarias en una posición o en una manera de hacer algo, entonces yo puedo decir que si fuera cierto esa hipótesis que digo de que los niños que han tenido el apoyo familiar, etcétera, 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 tienen estas condiciones, entonces debería ser cierto que quienes han tenido esas condiciones de apoyo familiar han obtenido de grandes altas calificaciones en sus evaluaciones y han podido desviarse, y que además es cierta y que no es cierta la contraria. Por lo tanto, no debería encontrar ningún caso de persona que ha tenido un caso de no apoyo familiar, que ha tenido situaciones de abandono, etcétera, y que no obstante rinde de manera
académicamente con calificaciones elevadas, que tiene una alta capacidad creativa, porque si yo encontrara a esa persona, toda mi teoría se cae. ¿Sí? Eso es el método hipotético deductivo tal como lo propone este señor Popper. Esta idea de la falsabilidad o de la falsación, dice Popper, lo que obliga al investigador es a proponer enunciados falsables. ¿Qué es un enunciado falsable? Falsable no significa que la hipótesis sea falsa, sino que pueda serlo. Una hipótesis puede ser admitida científicamente como algo a poner a prueba, porque para Popper, en principio, una hipótesis puede admitirse, como para él no hay posibilidad de saber nunca de manera certera cuándo una hipótesis es verdadera. En principio, la hipótesis puede ser admitida, aunque no sepamos que es la verdadera, siempre y cuando sea científica. ¿Cuándo sabemos que una hipótesis es científica? Respuesta de Popper: cuando es falsable. ¿Y cuándo es falsable? Cuando hay alguna posibilidad de que mi hipótesis sea falsa en algún contexto empírico posible. Si no hubiese esa posibilidad, entonces sería infalsable la hipótesis. Vamos a ver ejemplos de hipótesis falsables y ejemplos de hipótesis no falsables, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, mañana llueve, ¿puedo estar equivocado? ¿Hay alguna posibilidad de que haya un contraejemplo de eso? Sí, que mañana no llueva, ¿sí? O sea que esa hipótesis en principio sería falsable. En cambio, si yo digo, hay probabilidad de lluvia para el fin de semana, esa hipótesis ¿puede fracasar en algún mundo posible? Uno diría, sí, porque de hecho no dicen esto los del sistema meteorológico, no importa que digan eso. Esta hipótesis así presentada es infalsable. ¿Por qué? Porque probabilidad de lluvia hay siempre. Aun cuando haya un 1% de probabilidad, o incluso un 0,001. Digo, lo que en todo caso uno puede decir es, habrá una baja probabilidad, una alta probabilidad, y siempre y cuando pueda especificar a qué le llama alta baja. Pero decir simplemente que hay probabilidad, no puedo nunca estar equivocado, porque probabilidad va a haber siempre. Es como decir, yo sostengo que las cosas que encuentre en el mundo van a ser plausibles de ser contadas, las voy a poder enumerar. No hay manera de estar equivocado en esa premisa, porque todo lo que ya sé que hay en el mundo se puede contar porque así me represento el mundo de entrada, ¿sí? No hay chance de que yo me equivoque con esa hipótesis. Esta otra, las personas cuyo número de documento terminan en par tienen el pelo natural de color rubio. ¿Es falsable? Es falsable. Seguramente es una estupidez, pero es falsable. Basta con que yo encuentre una persona morocha con su número de documento terminada en par, como soy yo, por ejemplo, para ya saber que esta hipótesis se cae, ¿sí? Ahora, estudiosa es la persona que estudia. Si estudio mucho, seré estudioso. Esta hipótesis no es falsable porque es tautológica, es una redundancia. No hay manera en que sea falsa porque simplemente se mueve en círculos a partir de una definición de su característica. Yo digo que estudiosa es la persona que estudia y entonces si estudio, seré estudioso, ¿sí? Esta definición circular, no sé si les ha pasado alguna vez cuando buscan en el diccionario una definición que los remite a otra palabra y la otra palabra los remite a la primera. Eso se llama definición circular. Y uno siente el fastidio de que no ha entendido nada finalmente. Una hipótesis que simplemente es redundante o tautológica y que no tiene chance de ser falsa porque es lógicamente analítica, lógicamente autoevidente, porque es como decir, el cuadrado tiene 4 lados. Y bueno, sí, esa es la definición de cuadrado. El círculo, tal cosa. El triángulo tiene 3 lados. Y eso no es una hipótesis posible que se pueda comprobar, porque es una definición tautológica. Se desprende esa característica de la propia definición de triángulo, ¿sí? Esta otra, al emplear una mecha de taladro más gruesa que el tarugo y el clavo que colocará en una pared, sobrará demasiado espacio y el tarugo no quedaría ajustado. Esto puede ser equivocado o cierto. Hay una chance de que esto sea cierto o una chance de que no sea cierto. Este otro enunciado, en cambio, las cosas son como son, no es falsable, porque las cosas siempre son como son. No hay nunca un momento en el que yo pueda decir, las cosas no fueron como son, porque siempre son las cosas que yo veo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo algo es falsable? Cuando puedo reconocer alguna circunstancia en la que yo pudiese perder. Imaginemos una regla de un juego. Vamos a suponer que vamos a jugar al fútbol, ¿sí? Vamos a jugar a cualquier juego y pautamos unas reglas. ¿Cuál es la regla? Mi regla es que yo siempre voy a ganar. ¿Quién va a querer jugar conmigo? Nadie.
¿Por qué? Porque cuando alguien quiere jugar a algo, debe admitir alguna circunstancia en la que pueda perder. Si no importa qué pase, yo voy a siempre ganar. Si yo juego al truco y digo que el ancho de espada cuando lo juego yo gano y cuando lo juega el otro gano también yo, que el 4 de copas pierde con el ancho de espada cuando lo tiene el otro, el 4 y el 4 le gana al ancho si lo tengo yo, pero pierde con el ancho si el 4 lo tiene el otro. Ese tipo de artificios insostenibles hacen que yo nunca admita una circunstancia particular en la que podría perder un juego. Entonces no puedo jugar. Nadie va a querer jugar conmigo. Lo mismo pasa con las hipótesis. Una hipótesis puede ser admisible cuando es una buena jugadora, cuando admite cuáles son las circunstancias en las que estaría equivocada la hipótesis, en las que ella va a admitir su derrota. ¿Sí? Esta sería un poco la idea. Popper dice que las hipótesis, aun cuando son todas, cuando muchas puedan ser falsables, ¿sí? Falsable simplemente quiere decir que hay alguna condición en la que puede ser falsa. Cuando yo voy a la realidad y testeo la hipótesis y encuentro un contraejemplo, lo que he hecho se llama refutar la hipótesis. Refutarla es, ahora la tengo que rechazar porque encontré un contraejemplo. La hipótesis, mientras no la rechazo, mientras no encuentro el contraejemplo, simplemente queda corroborada por el momento y es siempre falsable, pero no ha quedado refutada. Queda refutada o negada, son sinónimos, cuando encontré el contraejemplo, porque el contraejemplo niega a la hipótesis. Popper de todas maneras dice que aunque muchas hipótesis son falsables, no todas son igualmente buenas para admitir, que las que son mejores son las que aceptan más riesgos, las más audaces, ¿sí? Hay hipótesis que tienen más contextos de refutación que otras. Por ejemplo, el enunciado mañana llueve es falsable, pero su refutación requiere solo que no caigan gotas. Es decir, que tengo el 50% de posibilidad de acertarle. Si en cambio yo digo mañana llueve mucho, ya necesito que ocurran dos cosas y no una sola. Necesito que llueva y que además llueva mucho. Porque puede llover, pero no mucho. Entonces yo ya no tendría razón tampoco. Si ahora digo, en cambio, mañana llueve, se inunda Rosario y evacuarán la ciudad, deben ocurrir tres cosas. En la medida en que la hipótesis debe enfrentar mayor cantidad de escenarios de refutación, la hipótesis sería más audaz. Y si se llegara a comprobar una hipótesis, a pesar de pasar todas esas pruebas, es una hipótesis muy potente. ¿Sí? Esta sería la idea de los grados de falsabilidad que Popper pretende. Esta propuesta del falsacionismo ha tenido hípicas, las vamos a ver en el próximo video de manera más profunda, pero una de las críticas que ha tenido tiene que ver con la idea de que se pareciera que la propuesta del falsacionismo tiende a exagerar la diferenciación que tiene que darse entre la teoría que yo pongo a prueba y la evidencia empírica que yo uso para poner a prueba la teoría, como si la evidencia empírica no estuviera contaminada de teoría nunca, y que la evidencia empírica fuese perfecta y fuese un criterio absoluto y ahistórico, cosa que no ocurre. Yo no sé si he contado este ejemplo, pero Galileo, cuando hace la prueba de la distancia, quiere probar que la Tierra se mueve y acepta como prueba la medición de un punto fijo a lo largo de un ciclo, ¿sí? Dice, bueno, si yo voy a aceptar que si la Tierra se mueve, debería haber un desfasaje entre el punto que hemos decidido fijo y el punto en el que medimos. Si la Tierra se está moviendo, debería haber un desfasaje. Si no lo hay, es porque yo no tengo razón, ¿sí? Bueno, ¿qué le pasó a Galileo? No hubo ningún desfasaje. Él debería haber aceptado la refutación. Hoy sabemos que en realidad esa refutación empírica, que efectivamente fue un contraejemplo de lo que el experimento que Galileo admitió, que era muy razonable como experimento, estaba basado en una teoría que hoy sabemos que es falsa, que es la idea de que la distancia entre ese punto fijo, que era una estrella, y el planeta Tierra era de miles de kilómetros. Hoy sabemos que son millones de años luz, y a esa distancia es inobservable ese desfasaje, ese fenómeno de la paralaje, ¿sí? De manera tal que los experimentos que ponemos a prueba, las teorías que ponemos que sometemos a comprobación, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, si yo pongo
el agua a tal temperatura en cierto debe hervir a tal cantidad de grado. Bueno, pero si eso va a depender cómo realizo la experimentación también, porque seguramente va a influir el material en el que pongo a hervir el agua, quizás algunos materiales tardan más en calentar, otros tardan menos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las condiciones en las que yo pongo a experimentar algo también dependen de teoría, no son no teoría de manera absoluta. Esta ha sido una crítica que sobre todo la vamos a encontrar en un autor que se llama Kuhn, que lo vamos a desarrollar en el texto, en el video siguiente. Y la otra, que es la que me parece que ha tenido más éxito sobre todo, es esta idea un poco ingenua de parte de Popper de creer que los científicos van a abandonar fácilmente sus hipótesis por encontrar contraejemplos y que la ciencia avanza a partir de estos contraejemplos en particular, como si el científico fuese insensible a sus creencias y que fuera muy obediente a las refutaciones, cosa que parece no ocurrir. Les voy a mostrar un ejemplito, un video, que es un video humorístico, pero que representa de manera muy fiel el comportamiento real del científico, ¿sí? Con eso voy a ir terminando. Otro día que logró que se cortara la luz en Cataluña, porque él estaba tratando de utilizar un cepillo de dientes eléctrico que tenía. Pero eso yo le pediría a Carlito que lo cuente. ¿Te acordás de lo que hablo? Yo me acordaba de la época en que los transformadores funcionan en un sentido o en otro. O sea, si uno entra 110 por un lado puede salir 220, o si entra 220 por acá, por el otro lado sale 110. Uno decide hacia dónde quiere enviar la corriente. Estando en España, yo pensé que la corriente en España era de 110 volts y tenía un Waterpik de esos para lavarse los dientes, que lo había comprado en Argentina y funcionaba con 220. Entonces, con alambres, di vuelta el transformador para elevar la corriente de 110 a 220. Lo que logré fue subirla de 220 a 440. Pero lo hice funcionar al revés, le saqué, era un engendro terrible, peligrosísimo, porque le cambié los enchufes del lugar, lo que era hembra lo hice macho y al revés, ¿no? Bueno, eso se hace mucho últimamente. El asunto fue que conecté todo, puse la llave en on y sentí un clac en el dormitorio. Entonces fui y ahí estaban los tapones. Entonces miré y vi que había saltado una térmica o algo así. Entonces la volví a subir, volví al baño y volví a conectar y clac otra vez. Entonces, la mente del científico. Supuse que la térmica estaba mal calibrada. Entonces, con una percha, la usé, hice una suerte como de cuña y clavé la térmica para que no volviera a saltar. Fui al baño y por tercera vez conecté el artefacto y hubo una explosión en el closet. Voló todo, por supuesto. Y cuando finalmente bajó el humo y los restos de cielo raso, hice la pregunta que correspondía hacer desde el comienzo, llamé a recepción y dije, ¿qué tipo de corriente tienen aquí? Bien, este video muestra, al margen de la cuestión graciosa, yo creo que muestra efectivamente, como dice él, aunque lo dice de forma graciosa, yo creo que realmente esa es la mente del científico. Fíjense que
esa mentalidad del científico lo lleva a ignorar las refutaciones, los contraejemplos. Sigue insistiendo en lo que está convencido que es la hipótesis, que allí la corriente era 110. ¿Sí? Es decir, esa tenacidad, hablando del método de la tenacidad, de seguir creyendo en esta teoría. Eso es un poco lo que se le ha criticado a Popper, de esta liviandad con la cual él piensa que los científicos se manejan con sus hipótesis. Pareciera que la historia de la ciencia no se mueve de esta manera y que los científicos se obstinan bastante con sus hipótesis, y esta cuestión de por qué se obstinan la vamos a trabajar en particular con el próximo autor, que es Kuhn, que es el que trabaja también Chalmers en el capítulo 8. Bueno, hasta acá este primer video.